Muy buenas a todos y a todas, alumnos del Bootcamp. Mi nombre es Laichi y voy a ser quien os explique cada semana los problemas del juez online de Codeforces. La dinámica de los vídeos será la siguiente. Comenzaremos realizando los problemas a partir del A hasta el final y nos centraremos en las partes más complicadas de la resolución de estos. Comencemos entonces con el primer problema, 2023. Bueno, es bastante basiquito y no tiene mucha complejidad. Comencemos explicando el código de este, ¿vale? Bueno, la primera línea de todas, include IOStream, lo que hace es importar un componente de librería estándar que se llama IOStream, que, bueno, la función de este es, como su nombre indica, manejar lo que sería el input y el output de nuestro programa. Después tenemos que usar esta línea aquí, using namespace std, que lo que hace es básicamente definir un namespace para que cuando queramos escribir otras instrucciones, como por ejemplo esta de aquí, la de cout, no tengamos que añadir esto aquí delante, ahorrándonos bastante tiempo si tenemos que escribir muchas operaciones iguales. Bueno, después pasemos al método main. Recordad que este tiene que comenzar con la etiqueta int, que lo que hace es especificar que este método devuelve un entero. Después, la primera y única instrucción que tendrá nuestro código es esta, cout, que significa console.out, y tenemos estos signos de menor que, ¿vale? Recordar que con cout se tienen que usar estos, y después el número 2023. Pasando al siguiente problema, el problema B, n más 1, tenemos que, bueno, el problema es similar, solo que incrementa la dificultad por el hecho de que tenemos que leer de la entrada. ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, tenemos aquí otra instrucción, pero primero vamos a declarar una variable, int n, ¿vale? Puede ser n, puede ser x, cualquier nombre le podemos poner a la variable, pero tenemos que especificar sí o sí que es un entero. Después usamos la instrucción console.in y veis, estos signos son justo los opuestos a los de console.out. ¿Vale? Y después escribimos la variable en la que queremos que se almacene, bueno, sí, la variable en la que queremos que se almacene el valor leído por console.in. Y después, a la hora de imprimir, bueno, es tan simple como poner el nombre de la variable más 1. ¿Por qué? Porque esto hace que se imprima el valor que tenemos guardado en la variable, pero agregándole el 1. El siguiente problema, el problema C, los monos de Lenin, sube un poquito más la dificultad, ya que nos piden que tenemos que leer primero una línea con diversos enteros e imprimirlos multiplicándolos por 2. También una línea de caracteres, convirtiéndolos a mayúsculas, y una línea de palabras, bueno, strings, en las que tendremos que sustituir todas las vocales, independientemente de si son minúsculas o mayúsculas, tener esto en cuenta, por el número, bueno, tenemos que sustituirlas por el número 0. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería. Bueno, pasando ya al código, vamos a comenzar con el hecho de que ahora no usamos IOStream. Usamos otra librería que se llama bits barra stdc++.h, que bueno, lo que nos permite es usar varios métodos que nos serán muy útiles para resolver problemas como bueno, en el que nos hemos encontrado. Aquí vemos primero que declara una función antes del main. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta cuando escribáis código. Cuando queramos añadir una función aparte del main, se tiene que declarar por encima de este. ¿Por qué? Porque si no, es como si no existiera ese método y a la hora de llamarlo, el main no, bueno, si cuando el main los llame, es como que no aparecerán declarados y entonces no funcionará el código. Primero, declaramos una variable n que nos servirá para el número de veces que tenemos que leer de consola un carácter, un número o un string, ¿vale? Después, como en la primera vamos a leer enteros, usamos aquí int a, ¿vale? A continuación, leemos una vez n para saber el número de veces que tenemos que repetir este bucle, ¿vale? Y luego, bueno, lo que sería la guarda del bucle es prácticamente igual a lo que es en Java, así que los que hayáis estado en primero estaréis muy familiarizados con ello. Después leamos la entrada
y la asignamos a la variable a y luego imprimiremos ese valor multiplicado por 2. Es muy sencillito. Después, recordar, tenemos que añadir un espacio. Y bueno, sí, también tenemos que tener en cuenta que hay que acabar la línea antes de pasar a la siguiente, ¿vale? Respecto al segundo bucle, tenemos que esta parte aquí es básicamente la misma que en el anterior, solo cambia que en vez de declarar un entero, declara una variable de tipo char. Y después, la diferencia es esta instrucción de aquí, ¿vale? La función de esta instrucción es lo mismo que esta de aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta que c es una variable de tipo char, ¿vale? Pero bueno, la explicación es, esta parte de aquí lo que hace es realizar una operación lógica AND entre b y la representación binaria de not 32, ¿vale? Básicamente sí, lo que hace es convertir a mayúscula todos esos caracteres que no estén en mayúscula, ¿vale? Es decir, minúscula. Y ahora pasamos al tercer bucle. En vez de usar enteros o char, usa strings. Y luego, en esta parte de aquí tenemos que fijarnos, utiliza otro bucle. ¿Para qué? Bueno, pues sabemos que los strings son cadenas de caracteres. Entonces lo que podemos hacer es iterar sobre cada string y comprobando si ese carácter es una vocal y entonces podemos cambiarla por un 0, ¿vale? Si lo veis aquí, int j, bueno, esto es lo mismo, sí, comenzamos a contar desde 0 mientras sea menor que el tamaño del string y después em, dentro del bucle lo que haremos será primero llamar al método isVowel con el carácter que hayamos recogido de aquí, ¿vale? Y esto nos centramos ahora en el bucle. Lo que hace es, bueno, primero convertirlos todos en minúscula, ¿vale? Con esto de aquí. Y luego, si ese carácter coincide con uno de estos de aquí, es decir, una vocal, lo que hará es devolver true, ¿vale? Porque aquí esta operación significa si C o sea, devuelve si C es igual a o si es igual a B, tal, ¿vale? Bueno, a E, I, o U, ¿vale? Y al devolver true, lo que haría es que en esta parte de aquí se cambiaría ese carácter, ese mismo carácter, por un 0, ¿vale? Y después se imprime el carácter. Y al final, como lo que hemos hecho es iterar sobre un string, también tenemos que añadir un espacio de separación eh, con la siguiente palabra. Respecto al cuarto problema, el de cookies, nos piden que, bueno, debemos repartir galletas entre C concursantes, ¿vale? Y esto se tiene que realizar de manera equitativa, sin que sobre ninguna ni partamos una galleta en más trozos, ¿vale? Y dependiendo de si se puede hacer o no esa operación, tenemos que imprimir yes o no. Eso no tiene mayor complicación. Lo único que tenemos que hacer es comprobar si n partido, o sea, el número de galletas partido el número de concursantes, nos devuelve 0, ¿vale? Y bueno, aquí para simplificarlo, en vez de usar un if, hemos usado lo que sería el operador ternario, este de aquí, ¿vale? Que lo que hace es, si esta condición se evalúa true, devuelve esto. En caso contrario, devuelve esto, ¿vale? Y ya estaría explicado el cuarto problema. El problema 5, el de la ensalada, es bastante similar, solo que tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un poquito más de, bueno, un par de operaciones más, ¿vale? Y también tener en cuenta que si compramos al menos un ingrediente eh, comenzando con la nuez y luego yendo hacia arriba, nos descontarán el precio de ese ingrediente más caro, ¿vale? Bueno, lo voy a escribir aquí, ¿vale? En el primer caso, en el test 1, tenemos 3 aceitunas y 4 tomates cherries. Si sumásemos los precios, nos daría que 3 por 5 sería 15, más 7 por 4, que sería 28. Nos devolvería esto, aquí 3, 1, 43, ¿vale? Pero nos da 36. ¿Cómo puede ser eso? Porque nos regalan ese artículo de mayor valor, que tiene que ser un tomate cherry. Entonces,
esto se elimina y sería 3, ¿vale? ¿Cómo haremos esto? Pues bastante simple. Pasemos al código y primero, fijaos que utiliza long long porque en el enunciado nos especifican que puede ser un número muy elevado de artículos. ¿Y eso qué significa? Que en vez de ser, puede darse que en vez de ser un número de 32 bits, como es el int, sea de 64. Entonces para eso requeriremos el uso de long long, ¿vale? Bueno, aquí tenemos A de aceitunas, T de tomate, cherry y N de nueces, ¿vale? Y después un entero que sea el resultado. Primero leeremos los tres artículos, bueno, la cantidad que tenemos de cada artículo, y luego realizaremos esta operación, ¿vale? Que es básicamente multiplicar cada artículo por su precio para obtener el coste total. Después comenzaremos a comprobar si tenemos un artículo bueno, comenzando por el más caro, ¿vale? Primero la nuez, después el tomate, a ver, nuez, después el tomate y después la aceituna, ¿vale? ¿Cómo haremos esto? Pues básicamente con un if, ¿vale? Pero comenzando primero por la n, que es la nuez, el número de nueces, ¿vale? Y en el caso de que devuelva positivo, restamos pues el precio de una unidad. Y al final imprimiremos la respuesta y recordad añadir aquí un endline. Respecto al sexto problema, se incrementa un poquito la dificultad, pero en realidad tampoco es demasiado, ¿vale? Vamos a leer el enunciado. Este año el examen de programación comienza a las 12 y dura n minutos. Calcula la hora a la que acaba el examen. Vale, y fijaos que nos piden aquí un formato muy específico de hora que tiene que ser ese sí o sí, porque si no se hace de esta manera, el resultado que nos dará el juez es incorrecto, ¿vale? Pasemos entonces al código y, como han mencionado antes, el examen puede durar muchos años. Entonces también utilizaremos long long, ¿vale? Leeremos por entrada el número n, que es la cantidad de minutos, y luego, teniendo en cuenta que, claro, nos puede dar más de un día de minutos. Pero en realidad, esos días completos que hay, bueno, que han pasado, no nos hacen falta porque solo queremos la hora, no los días. Entonces, aplicamos esta operación en el módulo 1440, que es la cantidad de minutos que hay en un día completo, y entonces obtenemos esos minutos restantes de un día que no ha pasado entero, ¿vale? Después pasaremos a calcular la hora. Esto lo haremos mediante la siguiente operación, que es a las 12 horas le añadiremos las horas enteras que han pasado aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 300 minutos, nos volvería 5 horas, ¿vale? Y entonces serían las 17 horas. Luego, tenemos que tener en cuenta también que una vez pasadas las 12 de la noche, tiene que comenzar otra vez por el 0. ¿Cómo haremos esto? Con la operación módulo 24. Para calcular los minutos restantes, bueno, es la simple operación de dividir entre 60 y el resto lo tenemos y lo asignamos a la variable m. Una vez dicho esto, imprimiremos la salida. En el caso de que tengamos un número de horas o minutos menor que 10, es decir, que sea de una cifra, tenemos que añadirle un 0 a la izquierda. ¿Cómo podemos hacer eso? Mediante estas dos instrucciones. Porque lo que harán es, en el caso de que, por ejemplo, tengamos 8 minutos, al dividirlo entre 10, el cociente da 0. Y entonces se imprime primero el 0 y luego con esta instrucción el 8. ¿Vale? Las 8 horas. Bueno, y así se resolvería el problema del reloj digital. Respecto al problema de la calculadora, se añade un pequeño matiz que nos dificultará un poquillo la resolución del código, pero en realidad con dos instrucciones se resuelve, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta aquí que el resultado de la división se debe imprimir con dos números decimales sí o sí en cualquier caso, ¿vale? Por ejemplo, si dividiéramos 2 entre 1, el resultado nos daría 2, pero tenemos que añadir esos dos decimales, si no la respuesta será errónea. Además, cuando dividamos entre 0, debemos imprimir que nos devuelve un error, porque obviamente esa operación no se puede realizar. Veamos el código, ¿vale? Comenzamos con asignando, bueno, declarando dos variables, n y d.
Estos son los dos números que utilizaremos para las operaciones. Y después el carácter O, en el que se almacenará el tipo de operación que vamos a realizar. Leemos en este orden, primero el primer número, después el carácter y luego el segundo número. Emplearemos, en vez de usar if else, if else, if else, lo que haremos será utilizar una estructura de switch que funciona prácticamente igual porque sigue ese mismo orden hacia abajo, pero proporciona de una manera que sea más entendible. Comenzaremos con la operación de suma, que en el caso de ser así, devuelve la suma, la resta luego, la multiplicación, y utilizamos breaks para que acabe la operación. Bueno, para que no pase al siguiente caso y nos devuelva otra cosa. Y luego, en el caso de ser una división, si el valor es 0, lo que hará es, bueno, este signo de aquí, de exclamación, lo que es not 0. Entonces, recordad que los ordenadores interpretan el 0 como un false y el 1 como un true. Entonces, al invertir el 0, esto daría un 1, entendería como un true. Entonces, haría esta instrucción y nos devolvería que es un error. Por otra parte, si es un 1, esta parte de aquí no se ejecuta y pasamos a esta parte de aquí. Que lo que hace es, ¿vale? Primero, con estas dos etiquetas, fixed, set precision, 2, lo que hacemos es, primero fijar que queremos una cantidad de decimales. ¿Cuál es? 2, ¿vale? Y entonces, en cualquier caso, independientemente del número, se imprimirán solo dos decimales. Y después realizamos la operación con doubles para evitar problemas de conversión. Y después el break para saltar. Respecto al problema de estadística optimista, tenemos que tener en cuenta que no leeremos, o sea, no añadiremos a la suma todos los números, sino que cogeremos solo los que son mayores o iguales a 5. Entonces, de esta entrada de aquí, por ejemplo, solo cogeríamos este 5, el 9,99 y el 6,86. No podemos coger estos otros dos números porque obviamente son menores que 5. Después se hace la suma de esos tres números y la división entre 3 para obtener la media. Pasemos al código y aquí vemos que tampoco es tan complicado. Empezamos con la declaración de dos enteros, n y c, y leemos n, ¿vale? Para saber en el bucle for cuántas veces tenemos que leer. Después tenemos aquí un double s igual a 0 y otro double asignado sin valor. Bueno, aquí no le hemos asignado ningún valor, sino que solo lo hemos declarado. Usaremos esa variable temp para leer, para almacenar lo que lea lo que leamos por entrada de consola. Y después, si ese número fuese mayor o igual que 5, lo añadiremos a s, a la suma. Y aparte, a un contador que hemos especificado aquí, lo iremos incrementando a medida que encontremos un número que sea igual o mayor que 5. Después, escribimos esto de nuevo para especificar eso que queremos que se imprima un número con dos decimales en cualquier caso y realizaremos la operación de división para obtener la media. Respecto al problema de los números triangulares, vamos a ver que siempre tenemos que, dado un número que leemos por entrada, por ejemplo puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, cualquier número, tenemos que calcular el número triangular. ¿Cómo se realiza esto? Pues básicamente tenemos que añadir o hacer la suma consecutiva de anteriores e incluido el mismo número del que nos den. Por ejemplo, si es 1, pues es 1 directamente. Si es 2, es 1 más 2. Si es 3, es 1 más 2 más 3. Y así consecutivamente con todos los números hasta n. Bueno, ¿cómo se realiza esto? Pues hay un pequeño truco, porque no vas a estar sumando todos los números 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, sino que existe una fórmula que le meto Gauss que se calcula bueno, esta fórmula es n por n más 1 partido 2. Lo que hace es devolvernos el resultado de la suma de todos los números comenzando por 1 hasta n directamente, ¿vale? Vamos a comprobar eso, por ejemplo, con el caso de 3. Si somos 3 por 3 más 1 entre 2, lo que nos devuelve es
no, 14 no. 12 entre 2, que será 6, como vemos aquí. Y bueno, esto aplica para todos los números. Entonces, una vez descubierto esto, el resultado, bueno, el código final del problema no es muy complicado. Designamos, bueno, primero un long long, porque tenemos que tener en cuenta que el número puede ser muy alto, muy elevado. Después leemos por entrada ese número y lo asignamos a la variable n. Y después vamos a asignar una variable answer que almacenará el valor de la operación que hemos descrito antes, n por n más 1 partido 2. Esta división de aquí se puede realizar con esta instrucción de aquí, que lo que hace es mover un bit a la derecha, la representación de ese número. Y entonces, recordad que dividir un número entre dos es como mover todos los bits uno a la derecha, a posición a la derecha, ¿vale? Después imprimimos eso por la salida estándar y ya estaría resuelto el problema. Y bueno, hasta aquí ha sido la primera semana del bootcamp. Esperamos que os esté gustando mucho la experiencia y que estéis aprendiendo bastante. Y nos vemos en la próxima.